El océano guarda bien sus secretos. Imagina un barco a la deriva en el Atlántico, invierno de 1872. El Mary Celeste. Una comida intacta sobre la mesa del capitán, el café enfriándose en el aire. Las sillas están corridas hacia atrás, como si sus ocupantes acabaran de levantarse. Pero no hay nadie allí, ni un alma. El barco sigue navegando, una tumba silenciosa sobre las olas. Esta no es una historia de marineros, sino la escalofriante realidad que recibió a la tripulación del Dei Gratia. Encontraron el Mary Celeste en perfectas condiciones, la carga intacta, pero completamente vacío. 10 almas, capitán, esposa, hija y tripulación, desaparecieron sin dejar rastro. Ni una nota, ni una lucha. Solo pertenencias dejadas atrás y un desayuno que se enfriaba. El diario de a bordo del capitán estaba abierto, su última entrada, mundana. El barco no ofrecía respuestas, solo paradojas. Aquí es donde comienza el misterio, no con un desastre, sino con un barco que se negó a hundirse, un momento congelado en el tiempo. El Mary Celeste se convirtió en una leyenda, su corazón arrancado, dejando un vacío que ninguna teoría ha llenado jamás. Lo que pasó en esas horas de silencio sigue siendo uno de los mayores enigmas del mar. La pregunta aún resuena. ¿A dónde fueron todos? Antes de ser el Mary Celeste, era el Amazon, nacido bajo una estrella oscura en Nueva Escocia, 1861. Su primer capitán murió antes de que terminara su viaje inaugural. Colisionó con otro barco, encalló, se incendió, la desgracia se aferraba a él. Los marineros susurraban que estaba maldito. Vendido, reparado y rebautizado como Mary Celeste, su nuevo nombre no pudo cambiar su alma. Fue reacondicionado para transportar alcohol industrial de Nueva York a Génova. Para el Mary Celeste, nada era rutinario. La maldición del Amazon perduraba bajo su pintura fresca. Sus nuevos dueños esperaban un futuro libre de calamidades. Pero el escenario estaba listo para un último y fatídico viaje. El viaje fue más que comercio, fue una cita con el destino. El oscuro legado del barco apenas comenzaba. El capitán Benjamin Briggs era un hombre íntegro, un marinero respetado y copropietario del Mary Celeste. Llevó a su esposa, Sarah, y a su hija de 2 años, Sofía, a bordo, una señal de su confianza. La cabina del barco estaba llena de vida familiar, juguetes, una máquina de coser, un melodeón. Briggs seleccionó cuidadosamente una tripulación pequeña y competente. El confiable primer oficial Richardson, el experimentado segundo oficial Gilling y marineros alemanes experimentados. No había ningún indicio de discordia o miedo. En una fría mañana de noviembre de 1872, zarparon de Nueva York con 1.701 barriles de alcohol. Briggs escribió a casa, lleno de optimismo. Eran una familia y una tripulación, comenzando un viaje como cualquier otro. Nadie sospechó que navegaban hacia la leyenda. Desaparecieron, dejando solo preguntas. El Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872. Durante semanas, el viaje transcurrió sin incidentes. Las entradas del diario de a bordo hablaban de vientos favorables y progreso constante. La última entrada, el 25 de noviembre, lo situaba cerca de las Azores. Nada parecía estar mal. Después de eso, silencio. El barco siguió navegando, sin tripulación, durante 10 días, cientos de millas, sin ser visto. Sus velas estaban izadas, su rumbo fijo, como si fuera guiado por manos invisibles. Se convirtió en un barco fantasma, suspendido entre mundos. La pregunta persistía. ¿Qué pasó después de esa última entrada? 4 de diciembre de 1872. El Dei Gratia avistó un barco a la deriva entre las Azores y Portugal. El capitán Morehouse reconoció al Mary Celeste, visto por última vez en Nueva York.
El barco se movía erráticamente, nadie respondía a las llamadas. Una partida de abordaje lo encontró intacto, pero extrañamente desierto. El timón estaba desatendido, el único bote salvavidas, desaparecido. Debajo de cubierta, las pertenencias estaban como si la tripulación tuviera la intención de regresar. Sin señales de violencia, sin daños, la carga casi intacta. Los papeles del capitán y los instrumentos de navegación habían desaparecido, pero los objetos de valor permanecían. El casco estaba en buen estado, solo un poco de agua en la bodega. ¿Por qué un capitán experimentado abandonaría un barco en buen estado para un pequeño bote salvavidas en el Atlántico abierto? La partida de abordaje se paró en la cubierta silenciosa, rodeada de enigmas. El Mary Celeste era un misterio hecho realidad. Las preguntas sin respuesta helaron a los hombres hasta los huesos. El barco fue encontrado, pero su gente se perdió. La leyenda nació ese día. El mar guardó sus secretos. La búsqueda del Dei Gratia solo reveló más confusión. Las provisiones eran abundantes, la cocina en orden, los baúles de marineros ordenados, sin señales de pánico. El bote salvavidas había desaparecido, pero los pescantes estaban intactos, lo que sugería una partida ordenada. La sonda yacía encubierta, insinuando preocupación por el agua en la bodega. Sin embargo, el barco no se estaba hundiendo. 9 barriles de alcohol estaban vacíos. ¿Los vapores provocaron miedo a una explosión? Una cuerda de remolque rota sugería que el bote salvavidas estuvo alguna vez amarrado, pero ¿qué la rompió? Ninguna evidencia de fuego, violencia o tormenta. Las pistas formaron un silencio inquietante, una melodía de preguntas sin respuesta. En el vacío de los hechos, las teorías florecieron. Algunos dicen que los vapores de alcohol llevaron a la tripulación a abandonar el barco, temiendo una explosión. Quizás una ola rompió la cuerda del bote salvavidas. Otros culpan a un repentino remolino o seísmo, que provocó pánico y evacuación. Se consideró un motín, pero no había pruebas de violencia o discordia. Algunos incluso acusaron a la tripulación del Dei Gratia de juego sucio, pero la investigación no encontró pruebas. Cada teoría tiene agujeros, ninguna explica completamente el barco tranquilo y vacío. El Mary Celeste sigue siendo un enigma. ¿Naturaleza, accidente o error humano? La verdad se perdió en las olas. Cuando la lógica falla, lo sobrenatural llama. Algunos afirman que el Mary Celeste navegó a través de una grieta en la realidad, su tripulación arrancada por fuerzas desconocidas. La leyenda del Kraken, o incluso la abducción extraterrestre, se ha invocado para explicar la desaparición. Estas historias reflejan nuestro miedo a lo desconocido, la inmensidad del mar y nuestra propia vulnerabilidad. El Mary Celeste se convirtió en un símbolo de misterio, transformado de tragedia a mito. Ninguna evidencia respalda estas historias, pero perduran. La leyenda del barco crece con cada narración. El Mary Celeste fue salvado, investigado y devuelto al servicio, pero su reputación quedó para siempre manchada. Cambió de manos 17 veces, no deseado y temido. Su último capitán lo encalló en Haití en 1885. Tuvo que ser incendiado para ser destruido. La historia del barco se convirtió en un elemento fijo en los anales de lo inexplicable. Sin supervivientes, sin cuerpos, sin confesión. Solo un barco en buen estado y 10 almas desaparecidas. Las teorías abundan, pero ninguna llega a la orilla de la verdad. El Mary Celeste perdura porque el misterio sigue sin resolverse. Es una metáfora de lo desconocido, un monumento silencioso a preguntas sin respuesta. Sus cubiertas vacías nos recuerdan que el mundo aún guarda secretos profundos y oscuros. Mientras el océano guarde sus secretos, el fantasma del Mary Celeste seguirá navegando.